Blair Sullivan tenía 35 años y, desde fuera, era de esas mujeres que la gente usa como ejemplo sin conocer nada de verdad. Directora de marketing, salario sólido, agenda llena, ropa siempre impecable, una casa colonial en Westport, Connecticut, valorada en unos $800,000, con persianas azules y jardín recortado como si saliera de una revista. Llevaba 12 años casada con Marcos, un inversor de éxito, conocido en el entorno por su carisma y por esa facilidad de hablar como fuera su amigo de toda la vida. En cenas y reuniones, todos los felicitaban por la pareja perfecta, pero la parte que nadie veía era la más pesada. La infertilidad le había ido comiendo la energía de a poco, año tras año, tratamiento tras tratamiento. No era solo no lograr un embarazo, era vivir con el cuerpo cansado de hormonas, con la cabeza llena de fechas, pruebas y esperas, con esa sensación de estar fallando en algo que, para ella, tenía un significado enorme. Blair no estaba rota por una traición, todavía estaba rota por esa ausencia constante, por mirar cunas en tiendas y sentir un nudo en la garganta, por fingir una sonrisa cuando alguien decía, ya les va a tocar. El día que todo se rompió, empezó antes de lo que ella entendió. Marcus murió en un accidente de coche después de pasar 48 horas en un casino en Atlantic City. A Blair le avisaron con una llamada corta, fría, de esas que no te dejan procesar nada. Lo que siguió fue una secuencia rara funeraria, papeles, gente llegando a la casa, vecinos dejando comida en la puerta, abrazos largos, frases repetidas, y en medio de ese shock empezaron a aparecer detalles que no encajaban con el hombre que ella creía conocer. Deudas de juego que superaban los $700,000, préstamos que nunca mencionó, movimientos extraños en cuentas, nombres de mujeres que no eran colegas y hasta cuentas offshore que sonaban a película, pero estaban ahí, en documentos reales. Blair todavía estaba en modo supervivencia, como si caminara por la casa sin tocar el suelo. 3 días después del funeral, su madre insistió en que fueran al cumpleaños de 1 año de Tyler, el hijo de su hermana Rochelle. Blair no quería ir, pero también sentía que, si no iba, después le iban a decir que estaba rompiendo la familia. Y ella, aún con todo el dolor, todavía creía en esa idea de familia como último refugio. La fiesta era en la casa de Rochelle, en Norwalk, con globos azules, una mesa de dulces enorme y ese olor mezclado de azúcar y carne asándose que a Blair le revolvió el estómago apenas entró. Ella todavía vestía de negro porque no podía ponerse otra cosa sin sentir que traicionaba el luto, y se movía despacio, como si no quisiera ocupar espacio. La gente hablaba en voz baja alrededor, mirándola con esa mezcla de pena y curiosidad. Tyler gateaba cerca del pastel, Brad sonreía sin ganas, y Rochelle parecía inquieta, demasiado atenta a quien estaba mirando. En un momento Rochelle pidió silencio, golpeó una copa con una cuchara y dijo que tenía algo importante que compartir. Blair creyó que sería un agradecimiento, algo típico de cumpleaños. Pero Rochelle soltó la frase como una bomba. Delante de todos, Ann Tyler era hijo de Marcus y, según ella, la mitad de la casa de Blair en Westport le pertenecía al bebé. Blair se quedó quieta, con la garganta cerrada, sintiendo calor en la cara, como si la hubieran empujado a un escenario sin aviso. Y si tú estás leyendo esto ahora y alguna vez sentiste que tu vida se rompía,
en público, deja un like y comenta desde donde me lees, porque a veces lo único que sostiene es saber que no estás solo. Rachel sacó un sobremanila como si hubiera ensayado ese momento. Lo abrió con calma y mostró copias de un supuesto testamento. Decía que Márquez había dejado el 50% de sus bienes para Tyler, su hijo, y que eso incluía parte de la casa conyugal. Blair escuchaba palabras sueltas y veía caras girándose hacia ella, gente intentando entender. Otros ya creyendo, otros con esa expresión de «yo sabía que ese hombre no era tan perfecto». Lo peor no fue el documento, sino la seguridad con la que Rochelle lo decía, como si Blair fuera la intrusa ahí. Rachel habló de un amor secreto, de que Marcus iba a dejar a Blair, de que Blair no podía darle un hijo y él quería formar una familia de verdad. Nadie gritó, a nadie se levantó de golpe. Todo fue más cruel en un silencio largo, incómodo, y luego susurros. Blair sintió que el aire se volvía pesado y que sus manos temblaban, pero se obligó a no llorar allí, porque llorar delante de esa gente habría sido como entregarles el control. Ella miró a su madre buscando algo, una reacción, una defensa. Su madre parecía congelada, sin saber a quién creer. Y en ese instante, Blair entendió algo muy simple y muy duro. No solo se estaba enfrentando a la mentira de un marido, se estaba enfrentando a la traición de sangre, a la idea de que su propia hermana estaba dispuesta a destruirla en público sin pestañear. Blair no discutió. Allí no gritó, no arrancó el papel de las manos de Rochelle, no hizo ninguna escena. Se quedó de pie unos segundos que le parecieron eternos, mirando ese supuesto testamento con el sello de un abogado que no reconocía. Lo único que dijo fue que enviaran todo a su abogado y que cualquier conversación futura sería legal. Después dejó el regalo en la mesa sin mirar atrás y salió de la casa sintiendo que el suelo estaba inestable. El trayecto de Norwalk a Westport le pareció más largo que nunca. Iba conduciendo con las manos rígidas en el volante, repasando mentalmente cada año de su matrimonio, cada viaje, cada tratamiento de fertilidad que él había acompañado tomándole la mano. La acusación no era solo económica, era una humillación pública construida sobre su dolor más íntimo, en su incapacidad de ser madre. Esa noche, al llegar a la casa colonial, que ahora estaba en disputa, Blair se sentó en la cocina con los documentos financieros que ya había empezado a revisar tras la muerte de Marcus. Y por primera vez, en vez de llorar, empezó a pensar con frialdad. Lo primero que notó fue que el testamento que Rochelle mostró no coincidía con la última versión que ella había firmado junto a Marcus 5 años antes. Blair siempre había sido organizada con papeles, guardaba copias digitales y físicas en una caja fuerte en el despacho. El formato era diferente. El papel timbrado tenía un logo antiguo. El nombre del notario le sonaba vagamente, pero al buscar en internet descubrió algo que le heló la sangre. Ese notario había fallecido hacía 2 años. Blair sintió una mezcla rara de rabia y claridad. No era solo una traición emocional, era algo más grande. Recordó también ciertos movimientos bancarios extraños que había visto los días anteriores, transferencias hacia cuentas que parecían empresas de consultoría, pero que no tenían empleados reales. Márquez siempre había sido reservado con inversiones, pero ahora todo parecía conectado con el casino, con las deudas, con nombres que
ella no reconocía esa noche. Casi no durmió, no por tristeza, sino porque empezaba a entender que lo que Rochelle hizo en ese jardín no fue un arrebato, fue un movimiento calculado. A la mañana siguiente, Blair llamó a su abogado, el mismo que había llevado la compra de la casa en Westport. Le envió fotos del documento que Rochelle había mostrado y pidió una revisión urgente. Mientras esperaba respuesta, revisó los correos antiguos de Marcus. No buscaba mensajes románticos. Ya no le importaba eso. Buscaba fechas, nombres, algo que conectara el supuesto testamento con movimientos financieros. Encontró transferencias frecuentes hacia una cuenta vinculada a una empresa registrada en Delaware, sin actividad comercial visible. También encontró referencias a un nombre que empezaba a repetirse, Vincent Caruso. Al buscarlo en bases de datos públicas, aparecía relacionado con demandas por préstamos privados y litigios por cobro de deudas. Blair sintió un frío en la espalda. Ya no era solo un asunto de infidelidad. Era una red que olía a juego ilegal y dinero sucio. Y Rochelle estaba en el centro de todo eso. Ese mismo día por la tarde, el abogado de Blair confirmó lo que ella ya sospechaba. El documento era irregular. El papel timbrado pertenecía a un abogado descredenciado hacía años. El notario estaba muerto en la fecha que figuraba en la firma, y la supuesta firma de Marcus no coincidía con otras registradas oficialmente. Blair respiró hondo al escuchar esas palabras. No sintió alivio inmediato, sino una especie de claridad dolorosa. Rochelle no había actuado por desesperación momentánea. Había construido una mentira jurídica con detalles pensados para intimidar. Blair decidió entonces que no iba a discutir más en privado. Todo sería formal. Todo quedaría registrado. ¿Y si esta historia te está removiendo algo? Compártela. Nunca sabemos quién necesita leer que la verdad, aunque tarde, puede salir a la luz. Esa noche, mientras guardaba copias digitales de cada documento en un disco externo, entendió que la pelea ya no era por la casa, era por recuperar su nombre, su estabilidad y la versión real de su propia vida. Lo que terminó de romper el cuadro fue algo que Blair encontró casi por accidente entre los documentos médicos que guardaba en una carpeta azul, la misma donde estaban los informes de fertilidad y los resultados negativos que había intentado olvidar. Apareció un archivo antiguo de Marcus. Era de hacía años, cuando todavía intentaban tener un hijo de forma natural. Era un informe de una vasectomía. Ella lo recordaba vagamente, porque en ese momento los médicos habían sugerido hacer una pausa después de tantos tratamientos fallidos, y Marcus había dicho que quizá lo mejor era cerrar ese capítulo. Blair había aceptado con dolor, pensando que era un sacrificio compartido. Ahora, con ese papel en la mano, entendió algo que la dejó inmóvil en el despacho biológicamente. Marcus no podía ser el padre de Tyler. No había margen para dudas. No era una suposición, era un hecho. Madison Blair no lloró. Se quedó sentada, mirando la fecha del procedimiento, calculando los tiempos, sintiendo cómo cada pieza empezaba a encajar en un lugar mucho más oscuro. Cuando informó a su abogado sobre la vasectomía, la reacción fue inmediata. Ann recomendó solicitar pruebas de ADN formales si Rochelle insistía en la paternidad. Blair aceptó sin titubear. Mientras tanto, otra capa empezó a salir a la superficie. Al revisar con un contador forense los movimientos financieros de los últimos 2 años, aparecieron patrones claros de estructuración en transferencias fragmentadas para evitar
alertas, empresas pantalla registradas a nombre de terceros y cuentas abiertas en nombre de Tyler poco después de su nacimiento. No eran simples regalos familiares, eran movimientos diseñados para ocultar dinero. Además, surgió información sobre préstamos con intereses abusivos vinculados a Vincent Caruso, el mismo nombre que Blair había encontrado antes. Todo apuntaba a algo más grande que un romance secreto. Era una estructura de lavado de dinero disfrazada de deudas de juego. Y si Rachel había usado la historia del issue ilegítimo para presionar por la casa, entonces el objetivo nunca fue solo sentimental, fue financiero desde el principio. Blair ya no estaba reaccionando como una viuda herida, estaba actuando como alguien que entiende contratos, números y riesgos. Mientras los abogados preparaban la solicitud formal de prueba de ADN, también comenzaron a rastrear la autenticidad del supuesto testamento. El despacho que figuraba en el encabezado había sido cerrado por mala praxis años atrás. El número de registro profesional no existía. La firma atribuida a Márquez presentaba inconsistencias evidentes cuando la compararon con documentos bancarios recientes. Blair sintió una mezcla amarga de rabia y vergüenza. Rabia por la mentira construida con tanta frialdad. Vergüenza por haber estado tan ciega respecto a la vida doble de su marido. Pero lo que más le dolía era entender que Rochelle no había improvisado nada. Había armado cada pieza con tiempo, como si esperara el momento exacto para usarla. Y eligió hacerlo en una fiesta infantil, delante de testigos, como si necesitara que la humillación fuera pública para tener más peso. La prueba de ADN se convirtió en el siguiente punto crítico. Rachel intentó resistirse al principio, argumentando que el testamento hablaba por sí solo. Pero, ante la presión legal y la posibilidad de que el caso escalara a instancias mayores, accedió. Blair no presenció el procedimiento. Prefirió mantenerse al margen y dejar que los abogados gestionaran todo. Cuando llegaron los resultados, la confirmación fue directa. Ann Tyler no era hijo de Márquez, tampoco era hijo de Brad, el marido de Rochelle. Esa revelación añadió otra capa de caos a la situación. La narrativa que Rochelle había presentado en el jardín empezaba a desmoronarse por completo. Blair, al recibir la llamada con el resultado, se quedó. Unos segundos en silencio. No hubo celebración, no hubo alivio inmediato, solo una sensación pesada de que la mentira había sido mucho más profunda de lo que imaginó. Porque si Tyler no era de Marcus, entonces Rochelle no solo había inventado una paternidad, había construido una conspiración sobre la base de una vida que nunca existió. Después de que el resultado del ADN confirmara que Marcus no podía ser el padre, Blair pensó que Rochelle retrocedería. Pero ocurrió lo contrario. Rachel empezó a moverse más rápido. En cuestión de días, hubo transferencias desde cuentas vinculadas al nombre de Tyler hacia otras cuentas en distintos estados. El contador forense alertó a los abogados de Blair que esos movimientos parecían una retirada apresurada de fondos. Además, Brad pidió hablar con Blair en privado. Estaba pálido, confundido, diciendo que él tampoco sabía nada sobre el origen real del niño ni sobre las cuentas abiertas a nombre del bebé. Blair lo escuchó sin interrumpir, pero por dentro entendía que el asunto ya había superado el ámbito familiar. Había préstamos documentados, con tasas abusivas, pagos fraccionados, diseñados
para no activar controles automáticos y registros que apuntaban a empresas pantalla vinculadas indirectamente a Vincent Caruso. No era solo un intento de quedarse con media casa. Era una operación financiera estructurada con intención. Fue en ese momento cuando los abogados recomendaron notificar a las autoridades federales la magnitud de las transferencias y la posible conexión con lavado de dinero hacía que el caso ya no pudiera manejarse solo como disputa civil. Cuando Blair firmó la autorización para que se compartiera toda la documentación con los investigadores, sintió que cruzaba una línea sin retorno. No lo hizo por venganza, lo hizo porque comprendió que el silencio la haría cómplice. En los días siguientes, recibió visitas formales de agentes que le hicieron preguntas sobre los hábitos de Marcus, sus viajes a Atlantic City, sus reuniones privadas, sus cambios de comportamiento en el último año. Blair recordó entonces pequeños detalles que antes había ignorado en llamadas nocturnas en el despacho, viajes de inversión que coincidían con fechas de transferencias sospechosas, tensión cuando ella mencionaba las clínicas de fertilidad. Cada pieza encajaba en una imagen más clara. Marcus no solo había tenido una vida doble, había estado atrapado en una red de deudas y presiones que Rachel conocía muy bien. Y quizá más que atrapado, había sido utilizado. Mientras la investigación avanzaba, Blair empezó a recibir información que la dejó helada. Los agentes confirmaron que Rochelle había tenido contacto frecuente con personas vinculadas al entorno de préstamos privados de alto riesgo. No eran simples conocidos sociales, eran intermediarios que trabajaban para estructurar deudas, mover dinero entre empresas de fachada y evitar rastreos bancarios. Los registros telefónicos mostraban llamadas repetidas entre Rachel y Marcus en días específicos que coincidían con movimientos grandes de dinero. No parecía un romance impulsivo, parecía coordinación. Blair recordó entonces cómo Rachel siempre había sido competitiva desde niñas, la comparación constante, los comentarios sutiles sobre quién tenía más éxito, quién era más admirada por sus padres. En ese momento, la idea de que Rachel no solo quisiera dinero, sino también la vida que Blair aparentaba tener, dejó de parecer exagerada. El problema ya no era una traición romántica. Era una rivalidad que había escalado hasta convertirse en un delito estructurado. El golpe final llegó cuando uno de los investigadores le informó que Marcus había solicitado una cita con otro abogado 2 semanas antes de morir. El motivo registrado era revisar y actualizar su testamento original. Blair pidió una copia de esa consulta. En el borrador preliminar que el nuevo abogado había empezado a preparar, no figuraba ningún hijo extramatrimonial ni modificación a favor de Tyler. De hecho, el documento indicaba la intención de restablecer la versión anterior, aquella en la que todo quedaba para Blair en caso de fallecimiento. Ese dato no borró la infidelidad ni la mentira, pero cambió el contexto. Marcus parecía estar intentando salir del esquema. Tal vez estaba presionado por las deudas, tal vez por amenazas, tal vez por miedo. Blair sintió una mezcla incómoda de rabia y tristeza. No estaba dispuesta a justificarlo, pero entendía que algo se había torcido mucho antes del accidente. Y si Rachel había descubierto su vulnerabilidad por el juego, entonces lo que empezó como una relación secreta
pudo haberse convertido en una herramienta de manipulación mucho más grande. La tensión subió de nivel cuando los investigadores detectaron que Rochelle había intentado retirar cantidades significativas de dinero desde cuentas asociadas al nombre de Tyler apenas días después del resultado del ADN. Esas cuentas, abiertas poco después del nacimiento del niño, habían recibido transferencias fragmentadas durante meses, siempre por debajo de los límites que activan alertas automáticas. El patrón era, claro, estructuración deliberada. Cuando los bancos congelaron temporalmente los fondos por orden judicial, Rochelle desapareció del radar habitual, no respondía a llamadas, no se presentó a una audiencia preliminar y, según Brett, había salido de la casa con el niño y una maleta pequeña. Blair recibió la noticia en su cocina, la misma donde semanas antes había llorado por no poder ser madre. Ahora estaba sentada frente a un agente federal que le explicaba que Rochelle podía estar intentando salir del país usando un pasaporte válido para el bebé. La sensación fue extraña, no era pánico. Era una confirmación de que todo lo que parecía exagerado era, en realidad, insuficiente para describir lo que estaba pasando. Días después, Blair recibió una llamada desde un número desconocido. Reconoció la voz de Rochelle de inmediato. No sonaba histérica ni asustada. Sonaba cansada. Cansada, dijo que todo se había salido de control, que Márquez debía más de lo que Blair imaginaba y que ella solo intentó proteger el dinero antes de que los acreedores lo hicieran desaparecer. Admitió parcialmente que el testamento había sido una forma de presión y que sabía que la historia del hijo le daría fuerza moral frente a la familia y ante un posible juez. Blair escuchó en silencio, con el teléfono en altavoz y el dispositivo de grabación activado por recomendación legal. Rochelle no confesó todo, pero dijo lo suficiente para demostrar que la narrativa del jardín había sido fabricada. Cuando la llamada terminó, Blair no sintió satisfacción. Sintió un vacío pesado, porque más allá del fraude, lo que había quedado claro era que Rochelle no buscaba solo dinero, buscaba desmontar la vida que Blair había construido y ocupar ese lugar, aunque fuera sobre ruinas. Después de esa llamada, todo se aceleró. La grabación fue entregada a los investigadores y pasó a formar parte oficial del expediente. Los agentes ya tenían pruebas suficientes para abrir un proceso formal por fraude, falsificación y lavado de dinero. Las transferencias hacia empresas de fachada, las cuentas abiertas en nombre de Tyler, el uso de un testamento con datos de un notario fallecido, todo estaba documentado. Blair ya no era solo una viuda defendiendo su patrimonio, era testigo clave en una investigación federal. Cuando vio su nombre en documentos legales junto a términos como estructura financiera, ilegal y conspiración, sintió un cansancio profundo. Ella nunca quiso estar en nada de eso. Solo quería una vida tranquila, un hijo, un matrimonio estable. Pero ahora estaba sentada en reuniones con abogados y agentes, repasando fechas, correos, extractos bancarios. Cada conversación confirmaba lo mismo. Rochelle había construido una operación financiera, aprovechando la vulnerabilidad de Márquez y el silencio de todos. La orden de captura contra Rochelle se emitió poco después de que se confirmara que había salido del estado sin notificar a las autoridades. Los registros de pasaporte mostraban movimientos recientes. Brad colaboró
entregando acceso a dispositivos y documentos que encontró en casa. Entre ellos, había mensajes que demostraban que Rochelle conocía el problema de juego de Marcos desde hacía tiempo y que incluso lo había introducido a juegos de Mayo R. Riesgo, facilitando contactos con prestamistas privados. El nombre de Vincent Caruso aparecía repetidamente como intermediario. Que empezó como una infidelidad, terminó revelando una red donde la deuda se usaba como herramienta de control. Blair, al enterarse de que su hermana era oficialmente buscada en una investigación federal, no celebró. Se sentó en el salón de su casa, miró las paredes que habían estado en disputa semanas antes y sintió una mezcla de alivio y duelo. Alivio porque la verdad salía a la luz. Duelo porque la hermana que creía conocer ya no existía, o quizá nunca existió como ella pensaba. Com o paso de las semanas, la narrativa pública empezó a cambiar. Ya no se hablaba de la viuda engañada ni del hijo secreto, sino de una estructura de fraude que involucraba deudas simuladas y empresas creadas para mover dinero. El nombre de Blair dejó de aparecer como el de alguien que debía defenderse y pasó a figurar como el de quien colaboró con la investigación desde el principio. Sin embargo, dentro de la casa en Westport, el silencio era pesado. Las habitaciones seguían siendo las mismas. El despacho donde Márquez hacía llamadas nocturnas seguía intacto, pero la percepción de todo había cambiado. Blair caminaba por esos espacios, entendiendo que lo que consideraba estabilidad había sido, en parte, una construcción sostenida por apariencias. La ilusión de perfección había servido como pantalla para ocultar algo que crecía debajo sin que ella lo viera. Y asumir eso fue más doloroso que cualquier titular de prensa. El momento en que le confirmaron oficialmente que el testamento era falso y que no existía ningún derecho legal de Tyler sobre la casa, Blair sintió una liberación práctica, casi técnica. La propiedad volvía a estar protegida, pero la sensación no fue de victoria, fue de cierre de un capítulo que nunca debió existir. También recibió confirmación formal de que Márquez había iniciado trámites para restaurar el testamento original antes de morir. Ese dato la dejó pensando durante días. No absolvió su traición, ni borró las amantes, ni las mentiras, pero mostró que algo dentro de él había empezado a desmoronarse antes del accidente. Blair entendió que el esquema se había sostenido porque el juego lo volvió vulnerable y porque Rochelle supo leer esa vulnerabilidad mejor que nadie. La combinación de adicción, deuda y rivalidad fue explosiva. Cuando finalmente supo que Rochelle había sido localizada en otro estado gracias al rastreo de movimientos financieros, Blair no sintió deseo de verla ni de confrontarla. Sabía que habría procesos judiciales, declaraciones formales, posiblemente años de consecuencias legales. Lo que más la golpeó no fue la magnitud del fraude, sino la claridad de la intención. Rochelle no había actuado por desesperación económica, solamente había elegido el escenario del cumpleaños para maximizar el impacto para Humilag, para sembrar duda en la familia y en la comunidad. Había usado al propio hijo como instrumento de presión. Ese detalle fue lo que más marcó a Blair. No era solo dinero, era la voluntad de destruir reputación, estabilidad y confianza. Con el tiempo Blair comenzó a hablar de lo ocurrido de forma más abierta, no como escándalo, sino como advertencia. Entendió que la vida perfecta que proyectaba
había sido parte del problema, mientras todos la veían como la mujer que lo tenía todo. Nadie sospechaba que dentro de su matrimonio había silencios incómodos, viajes inexplicables y una distancia emocional que ella había normalizado. La infertilidad había sido su foco de dolor, y eso le impidió mirar otras grietas. Al reconocer esa ceguera, fue incómodo, pero también necesario, no para culparse, sino para comprender cómo las apariencias pueden anestesiar el instinto. Blair también tuvo que enfrentar algo más profundo, a la competencia silenciosa que siempre existió entre ella y Rachel. Desde pequeñas, comparaciones, comentarios sobre logros, quién tenía mejores notas, quién era más independiente. Con el tiempo, esa rivalidad se disfrazó de adultez, pero nunca desapareció. Cuando Blair consiguió estabilidad financiera y una casa en un barrio admirado, quizás para Rochelle, eso no fue solo un logro ajeno, sino una provocación constante. Comprender eso no justificaba nada, pero ayudaba a encajar piezas. La envidia no siempre se muestra con gritos. A veces se organiza en silencio y espera el momento adecuado para actuar. Lo más difícil de aceptar fue entender que el matrimonio que ella defendió durante 12 años no era el que creía, no solo por las amantes, sino por el nivel de secreto financiero que Márquez mantuvo. La confianza no se rompe de golpe, se desgasta con omisiones. Blair revisó mentalmente conversaciones, decisiones, actitudes que en su momento justificó por cansancio o estrés laboral. Ahora veía que eran señales, no señales obvias, pero sí suficientes para indicar que algo no estaba alineado. Esa toma de conciencia fue dura, porque implicaba aceptar que la historia que contó sobre su propia vida estaba incompleta. Aún así, hubo algo que Blair recuperó en medio del caos: su propia capacidad de decidir. No permitió que la acusación pública la paralizara. No respondió con gritos ni con escándalo. Eligió documentos, pruebas, procedimientos formales. Eligió la verdad verificada en lugar de la emoción desbordada. Eso cambió la narrativa, no solo ante la ley, sino ante ella misma. Dejó de verse como víctima pasiva y empezó a reconocerse como alguien capaz de enfrentar una estructura compleja sin perder estabilidad. La casa en Westport dejó de ser símbolo de estatus y pasó a ser símbolo de resistencia. Hoy, cuando mira hacia atrás, Blair sabe que la tragedia real no fue el dinero ni el escándalo, fue descubrir que su matrimonio estaba sostenido por capas de omisión y que su propia hermana podía construir una conspiración para arrebatarle lo que había construido. El bebé fue utilizado como herramienta. La envidia fue más destructiva que cualquier odio explícito. La vida perfecta era, en parte, una ilusión bien decorada, pero también aprendió algo fundamental en la verdad. Aunque tarde, puede desarmar estructuras enteras. Y aunque nada de eso borró el dolor de no haber sido madre, sí le devolvió algo que casi pierde en medio del ruido: su nombre limpio y la certeza de que no fue ella quien construyó la mentira.